En estos días hemos estado tocando un tema en los grupos familiares, hermano. Un tema muy importante, el cual yo le he puesto por título igual al título que tiene el bosquejo que se dio para los grupos familiares. ¿Cuál es ese título de los grupos familiares del bosquejo? El lugar secreto. Yo quiero preguntarle si usted tiene un lugar secreto. ¿Cuántos tienen un lugar secreto? Amén. Quiero invitarlo a que vaya rápidamente conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo. Si es un creyente, hermano, y no trae Biblia, imagínese, usted cree que va a tener un lugar secreto. Va a ser difícil que tenga un lugar secreto. Pero si es un creyente el que tiene ahí a un lado y no trae Biblia, exhórtemela ahí, dígale, tú tienes que tener tu propia Biblia. Amén, hermanos. Si está la iglesia conmigo en esta mañana todavía. En el capítulo 6 del libro de Mateo 6, versículos 5 y 6. Cuando usted lo tenga, me indica con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿Y en dónde más? Y en las esquinas de las calles, para ser vistos ¿de quién? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, dice, entra ¿en dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está ¿en dónde? Ahí en el lugar secreto, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí, hermano. La palabra del Señor, hermano, específicamente en un texto como estos, para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, como humanidad, o como hijos de Dios, o como creyentes, o como personas que servimos. Un pasaje como esto, hermanos, es un pasaje muy importante porque estamos hablando prácticamente de el fundamento del creyente. El tiempo que pasa esa persona invirtiendo o invirtiéndolo en la presencia de Dios. O sea que este pasaje, hermano, es muy importante para usted y para mí como creyentes, porque si no hay esto en nuestra vida, algo tan normal, algo tan cotidiano, algo tan necesario como el poder estar en la presencia de Dios todos los días. Diga conmigo, todos los días. Si no hay eso, hermano, en nosotros todos los días, prácticamente estamos perdidos, hermano. Y debería de quitarse de nosotros, hermano, hasta cierto punto una máscara. Una cosa es que alguien luche para la oración por un tiempo, pero otra cosa es que el creyente mantenga ese estilo y ese hábito de vida de no ir delante de la presencia del Señor, no tener un lugar secreto y mucho menos saber a quién se está dirigiendo. La palabra dice que Jesús está diciendo que cuando ores, no dice si en algún momento llegas a orar, tampoco dice que ores mejor, tampoco dice que practiques antes de entrar, sino que dice cuando ores. Y ese cuando ores da por sentado que, hermanos, que la persona, que el creyente, que el Hijo de Dios tiene un tiempo en el cual se mete en la presencia de Dios. Y para poder entender, hermanos, un poco más sobre este momento de la oración, porque déjeme decirle entre paréntesis o entre comillas, yo en esta mañana siento que estamos en un lugar secreto. ¿Sí ve? Nos hemos metido a este lugar como si fuera un aposento y podemos experimentar la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que podemos experimentar la presencia de Dios? Y por esa razón, hermano, quiero decirle algo que no todos aman ese lugar secreto. No es para todos, hermano, el lugar secreto. Sí es para todos, pero no todos entran, porque hay un costo para entrar al lugar secreto.
Hay un costo, y ese costo, hermano, es mantener la fidelidad, estar ahí todos los días, y no toda la gente quiere pagar ese costo de estar allí todos los días. No es lo mismo, hermano, venir por allá de 15 días en adelante o esporádicamente, presentarse allí en su closet, en su recámara, llegar ahí esporádicamente y gritarle a Dios y llorar a Dios solo porque tiene una crisis. Pero después de que pasa la crisis, la persona se desaparece. Por esa razón, hermano, la vida de oración tiene un costo, y yo no sé cuántos hijos de Dios se atreverían a pagar ese costo. ¿Cuántos se atreven a pagar ese costo? Entonces vale más hablar con Dios todos los días, hermano, que por allá de vez en cuando, cada quincena. Pregúntale a tu vecino, ¿cada cuándo hablas con Dios? Y Jesús, hermano, va penetrando en este tema a manera de que nosotros podamos entender la oración. Para entender lo que Él pide, hermano, es necesario que nosotros podamos clavarle la mirada a los textos que hemos leído, entender qué es lo que Él pide, para también poder entender qué es aquello que Él prohíbe. Dice la palabra, cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Y déjeme decirle, hermano, que un creyente que ora esporádicamente, eso entra dentro de la hipocresía, porque solo vamos cuando tenemos crisis. Solo vamos cuando, dijeran por ahí, el buche lo tenemos lleno de piedritas. Cuando los problemas ya nos están mordiendo, cuando las deudas han sobrepasado nuestro límite, entonces queremos bajar a Dios a gritos y con lágrimas que nunca hemos llorado anteriormente. Y eso, hermano, es a lo que se refiere también la palabra. Cuando ores, evita esta conducta. No seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en las sinagogas, de tal manera que su oración, hermano, es elocuente, es una frase construida, es algo que lo piensa y lo medita, porque cuando esa persona abre sus labios, no lo hace para Dios. Su audiencia hacia la cual está orando no es Dios, sino que es la gente. Para que la gente, hermano, nosotros digamos, wow, esa persona se ve que es súper espiritual. Mira la forma en la que ora a Dios. Pero esas palabras, hermano, no fueron palabras que fueron sembradas en la intimidad con el Señor, sino que fueron palabras construidas, frases aprendidas. ¿Por qué razón? Porque cuando ora, no lo hace para que lo vea el Padre, lo hace para que la gente le aplauda. Y da esa descripción de estas personas, que les gusta que les puedan admirar de qué forma se dirigen a Dios en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y Jesús dice, no seas como ellos. No seas como ellos, porque ellos ya tienen su recompensa. Porque lejos, hermano, de ser de apoyo o inspiración para alguien más, esa persona se convierte en un tropiezo. ¿Por qué razón? Porque esa persona puede hablar de esa manera en lo público, pero si nos vamos a ver su vida en lo privado, hermano, ¿cómo será su vida de oración en lo privado? Es más, habrá vida de oración privada para empezar. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que Jesús continúa hablando y dice, estos ya tienen su recompensa. Pero los que oran al Padre, también el Padre los va a recompensar. ¿Cuántos anhelan la recompensa del Padre? Por eso, hermano, nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios pide en su palabra. Y es aquella oración privada. Es aquella oración, hermano, donde usted y yo no podemos, y aunque llegáramos algún día con una doble cara delante del Señor, simplemente no se puede. Cuando nosotros vamos a orar delante del Señor, hermano, en lo privado, ahí en lo privado, Cintia no tiene que impresionarme a mí, Neftalí no tiene que impresionarme a mí, Anthony no tiene que impresionarme a mí con su oración, ni Marcos a mí, ni yo tengo que impresionarlos a ellos.
sino que vamos ahí a ese lugar secreto en lo privado. Hemos cerrado la puerta, hemos dejado todo atrás, tanto el ruido, hemos dejado las distracciones, pero ahora estamos en lo secreto. No puedo yo impresionar a alguien que es mayor que yo. No puedo yo hablar palabras que él no sepa, porque Él mismo es el que nos dio los labios para hablar. Él mismo es el que nos dio la mente para construir las frases. Dios conoce todo lo que tiene el hombre y la mujer ahí adentro. Entonces es como cerrar la puerta y decir: Señor, me desnudo delante de ti en lo espiritual, rasgo mis vestiduras internas, porque no tengo necesidad de impresionar a nadie. Aquí no tengo yo la necesidad de estar editando, ¿verdad? Como las personas que editan imágenes en esos programas. Nosotros no podemos editar ahí delante de Dios todas estas frases, porque Dios conoce la intención del corazón. Y por eso uno se puede sentir libre y puede uno venir delante del Señor y decirle: Señor, vengo con heridas, vengo sangrando, vengo con pensamientos que me han turbado, siento que mis enemigos me persiguen. Llegas tú tal cual como tú eres delante del Señor, porque no hay a quien impresionar, solo tú y tu Padre en lo secreto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por esa razón, hermano, la prueba real para nosotros es que si nosotros pudiéramos que nuestra vida de oración se ejemplificara con una persona en lo físico, y que tú y yo dijéramos: quiero presentarte mi vida de oración, ¿a quién tú y yo presentaríamos? Si pudieras presentar en físico la vida tuya y yo pudiera presentar la vida mía de oración, ¿cómo sería esa persona? ¿Sería una persona robusta? ¿Sería una persona muy sana? ¿O sería alguien que se le ven los huesos y está a punto de morir? ¿Cómo sería? Pregúntale a tu vecino: ¿cómo está tu vida de oración? Si ve, hermano, cuando ya no hay en el corazón ese palpitar de parte de Dios, hermano, nos va y nos viene todas las verdades que haya aquí en la palabra del Señor, porque la persona ha abandonado su fuente de vida. Y esa persona que ha abandonado su fuente de vida, hermano, que es la presencia del Señor, la palabra de Dios muy difícilmente le penetra, porque el corazón se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Puede pasar una semana sin leer la palabra, sin orar, y no siente nada, no le redarguye ya nada, porque poco a poco se ha ido enfriando hasta que llega un endurecimiento del corazón. ¿Por qué el Señor Jesús, hermano, insiste en que haya este lugar secreto? ¿Por qué es tan importante para el creyente, hermano, que tengamos un lugar secreto? Porque todos, hermanos, estamos en un mundo caído. Todos somos perseguidos por el enemigo. Todos tenemos una carne que nos ataca, hermano, que tiene deseos carnales. Todos tenemos, hermano, parte en este mundo. Y Satanás, que no descansa porque anda buscando ¿a quién, hermano? ¿Sabe quién anda buscando? Al que no ora. Dile a tu vecino: anda buscando al que no ora. Y esa persona se convierte en alguien muy vulnerable. Y creo que en algún momento, hermano, todos hemos experimentado el descuido de la oración. Pero ¿por qué Él pide esto, hermano? Que entremos al lugar secreto. Porque tanto hay frutos como también hay consecuencias de abandonarlo. Y yo quiero rápidamente compartir con usted al menos unos personajes de la palabra, hermano, que nos enseñan los frutos de poder pasar tiempo en lo secreto con Dios. Vaya conmigo rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29 y 30. Vamos a aprender, hermano, que aquello que Dios produce en público es aquello que Él ha estado, hermano, trabajando en lo privado. Éxodo 34, 29 y 30 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Haber ido a hablar con Dios, hermano, usted sabe la historia, no podemos entrar por cuestiones de tiempo en todos los detalles. Pero Moisés era una persona que iba, hermano, a hablar con el Señor, y se subía a la montaña y pasaba días en ayuno y en oración. Y tal vez él ni siquiera lo podía notar, pero cuando él regresaba donde estaba el pueblo, hermano, el pueblo notaba que aquel hombre había estado en la presencia de Dios. Aquí en específico dice que su piel brillaba, hermano. Después dice de que había hablado con Dios, no antes, pero después. Note también que venía con las tablas del testimonio, hermano. Y si nosotros podemos, hermano, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, hermano, en estos textos, lo mismo pudiera pasar con nosotros. No que la piel, hermano, nos vaya a brillar, porque tal vez Dios no tenga ya esa intención para con nosotros. Pero sin duda alguna, usted y yo podemos notar la conducta, los pensamientos, la forma de hablar de una persona que ha estado con Dios y que regresa en su corazón con una palabra de parte de Dios. Que regresa con una palabra de parte de Dios, porque esa persona sale del lugar secreto. Y ahora nosotros vemos a un Moisés que se presenta ante un gobernador, ante aquel, hermano, digamos, presidente o gobernante que dominaba la tierra en aquel entonces, un faraón de corazón duro. ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de Moisés para atreverse a pararse delante de aquel faraón y decirle: deja ir al pueblo de Dios, porque Dios quiere que le adoren en el desierto, déjalos ir? ¿Qué es lo que le da la autoridad a una persona, a una mujer, a un hombre, a un adolescente, a un joven, para hablar con ese ímpetu, hermano, y con esa certeza, sino el pasar tiempo con Dios? Moisés, hermano, pudiera yo pensar que cuando va camino hacia Egipto, no le intimidaban los palacios, no le intimidaba aquella esplendorosa ciudad que habían construido ellos. Tampoco, hermano, le impresionaban los ejércitos que tenía Faraón, mucho menos los falsos milagros que hacían los brujos y los adivinos. Se paraba enfrente de aquel gobernante y le decía: déjalo ir, porque Dios va a tratar contigo. Ve la diferencia, hermano, de estar en el lugar secreto, porque Dios respalda, hermano, y recompensa lo que se hace en lo privado. Dios en lo público lo respalda. Por esa razón es importante para la iglesia, hermano, que podamos entrar al lugar secreto y pasar tiempo en el lugar secreto, porque pudiera parecer, hermano, que pasamos mucho tiempo allá afuera, y por esa razón nuestra mente está turbada, porque consumimos lo que este mundo nos da, pero nos hace falta consumir lo que el cielo ya tiene preparado para nosotros, un maná que viene de parte de Dios, hermano. Y Moisés nos da muestra de que hay fruto cuando alguien pasa tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuántos siguen conmigo todavía? ¿Cuántos recuerdan al profeta Daniel, hermano? Vaya conmigo a Daniel capítulo 6, versículo 10. Voy rápido porque el tiempo me va persiguiendo, hermano. Dice que cuando Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba? 3 veces. ¿Y qué hacía? Se ponía en el celular y se ponía a ver las redes sociales. ¿O qué dice ahí que decía? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Este edicto, hermano, que se levantó en contra de ellos, es porque alguien le dijo, hermano, a aquel rey malo y perverso: hay unos que no te adoran, hay unos que no te dan la reverencia que tú mereces. Entonces levanta un edicto que todos aquellos que no te adoren y que no se postren delante de ti, o que no te obedezcan, sean echados al foso de los leones. Y cuando fue firmado ese edicto, hermano, déjeme decirle y recordarle, la palabra dice que Daniel entonces se va a su lugar secreto, abre la ventana de su cámara que da hacia la ciudad de Jerusalén, y ahí se tira de rodillas. Sabe, hermano, acusación tras acusación, problema tras problema que tuvo Daniel que atravesar. Pero ¿cuál era su fortaleza? ¿Qué tenía de especial este hombre que solía meterse a la presencia del Señor todos los días?
y tenía un edicto en contra de sí mismo, hermano, que lo podían a él matar, quitarle la vida, desaparecerlo, pero él con más propósito. Quisieron atacarlo por un lado y por otro, y no hallando más, decidieron, hermano, aquellas personas atacar el lugar de su fortaleza. Míralo, ahí está orando. Entonces vienen y lo meten al foso de los leones, hermano. Y ahora nosotros podemos ver la recompensa de parte de Dios, hermano, por aquello que este hombre estaba haciendo acá en lo privado. ¿Usted cree, hermano, que a lo mejor Daniel no se puso a pensar en algún momento como un humano y decir: ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué si yo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué si yo estoy buscando de Dios? ¿Por qué si estoy en el lugar secreto? Pero también a la mente de Daniel venía: pero Dios siempre ha estado conmigo, pero Dios nunca me ha abandonado, pero Dios siempre me ha sostenido, y de esta también el Señor me puede librar. Y cuando él estaba, hermano, ya en el foso de los leones, usted recuerda esa historia muy bien. Estando en el foso de los leones, ¿qué dice la palabra prácticamente, hermano? Que aquel hombre tuvo una paz que ninguno de nosotros, hermano, pudiera explicarlo. Solamente entender que es Dios el que puede traer paz en medio de la tormenta, que es Dios el que puede cerrarle el hocico, hermano, a aquellas bestias feroces, hermano, que están detrás de nosotros. Pero para eso tenemos que pasar tiempo en el lugar secreto. ¿Sabe por qué somos vulnerables ante los leones? Porque somos vulnerables ante los problemas, porque no hay lugar secreto. Somos vulnerables ante cualquier ataque del enemigo a la mente, porque no hay quien nos respalde en lo secreto, porque no hay vida privada, porque no tenemos una vida espiritual, porque estamos mucho tiempo en el mundo. Y recordar que nosotros no somos de este mundo, somos de un mundo espiritual. Y por eso Dios dice en su palabra por medio de Jesús: métete al lugar secreto. ¿Sabes quién está en el lugar secreto? Tu Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Tu Padre. Diga conmigo: mi Padre. Dígalo con más convicción: mi Padre. Así, hermano, con convicción: mi Padre. ¿Qué decir, hermano, de otro ejemplo de grande bendición? El Señor Jesús. En sus momentos más difíciles, hermano, cuando Él estaba cansado, dice la palabra que Él o se iba en la noche a orar, o muy temprano se levantaba, hermanos, a orar. Vaya conmigo rápido al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Manténgase despierto, hermano, porque quiero llegar a un lugar con esto. Marcos 1, 35. Dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. ¿Y allí qué? Y allí oraba. Piense en esto, hermano. El Hijo de Dios tenía la necesidad de levantarse, hermano, cuando toda la ciudad estaba dormida. Él se levantaba para atender los asuntos de su Padre, pero él sabía que lo querían matar, que lo estaban persiguiendo, que había corazones que rechazaban su palabra, que había gente indiferente ante su presencia y su palabra, que había líderes religiosos que estaban en contra de él y que buscaban una forma de cómo causarle un tropiezo para acusarlo a él. Entonces él se va a la presencia del Señor y ahí él comienza a hablar delante de su propio Padre, buscando la fortaleza, buscando la guianza, que la visión se mantuviera tan clara para tener una dirección segura de lo que él estaba haciendo y de lo que él había sido llamado a hacer. Hoy nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como que no tenemos visión, porque pareciera que no tenemos un Padre que nos da una visión. Tú puedes preguntarle a una persona, puede ser que le preguntes a la persona que está ahí a tu lado y dile: ¿cuál es la visión que Dios te ha dado para ti? Y mucha gente no sabe ni para dónde va, hermano, ni en lo físico ni en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un lugar secreto. Y luego llegamos a una edad, hermano, ya más maduros y no sabemos qué hacer, ni con una casa, ni con un trabajo, ni con una mujer, y no sabemos qué hacer con hijos, porque no nos hemos presentado delante de nuestro Padre. Y por eso los problemas en el hogar. ¿Sí está la iglesia conmigo todavía? Por eso Jesús, hermano, nunca se desvió de su misión, nunca se desvió de lo que Dios había puesto en su corazón. Él, hermano, seguía caminando firme, porque su fortaleza, hermano, era tener una relación continua con su propio Padre. ¿Sí me sigue la iglesia todavía?
Hay más ejemplos, hermano, pero me voy a brincar a otros. Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermano, y esa cárcel la convirtieron en un lugar secreto. Cosas sobrenaturales, hermano, pudieran pasar literalmente cuando usted y yo en realidad nos metemos a un lugar secreto. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban allí, hermano, posiblemente con sus espaldas habían sido laceradas con heridas, sin dormir a lo mejor y sin comer, y ellos comienzan a cantar y comienzan a adorar el nombre del Señor, y dice que un terremoto viene y se sueltan las cadenas y se abren las puertas de la cárcel, hermano. ¿Qué es lo que marca la diferencia, hermano, en cómo uno ve las circunstancias en el momento en el que tú dices: o me meto al lugar secreto en medio de esta circunstancia, o comienzo a renegar de lo que estoy viviendo? Yo creo que el lugar secreto, hermano, para nosotros tiene mucha importancia, y más en nuestros días. Esto, hermano, lo podemos nosotros ver en un tiempo moderno también. Aquel creyente que ora antes, hermano, de hacer un negocio, antes de hablar con alguien de algún tema importante, antes de tomar una decisión importante, ese creyente ora delante de su Padre, y su Padre, hermano, que ve en lo privado, viene y le recompensa en lo público. Porque no es una persona acelerada, sino que es una persona que con calma ha estado cultivando su relación con el Señor, y Dios le va guiando. Entonces hay un fruto de haber cultivado esa relación. El padre y la madre que oran por su hijo, hermano. Aquel hijo que parecía rebelde y que nadie daba nada por él, los padres orando por años tal vez, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sepa, sin que nadie les aplauda, y de pronto el hijo comienza como que a cambiar su dirección, porque la oración del padre y de la madre comienzan a hacer efecto, hermano. ¿Cuántos quieren seguir orando en lo privado? Imagínese aquella esposa que anhela que su esposo esté un día sentado con ella en la iglesia. La recomendación es: métete al lugar secreto. Dile a tu vecino: métete al lugar secreto. Imagínate un matrimonio que ora, que clama, que busca delante de Dios la presencia todos los días. De repente llega la calamidad, de repente llega aún hasta la pobreza, como hombre valiente, y toca a la puerta de ese matrimonio, y el matrimonio, tomado de la mano, se levanta y dice: en el nombre de Cristo Jesús, aquí no tienes parte ni derecho. Es un matrimonio fortalecido porque buscan de la presencia del Señor. Lo hablan con autoridad, lo viven con autoridad, porque lo vivieron antes en lo privado. Por eso, hermano, hay que preocuparnos por vivir esto en lo privado. Dios por eso no nos dice que oremos más, no nos dice que seamos elocuentes. Dice: solo entra, date la oportunidad. Ven, es como que te está esperando a ti y a mí. Yo le decía a mi esposa, cuando yo entro a la puerta, abro la puerta de donde yo estoy orando y la cierro, hermano, le digo a mi esposa: yo no me imagino a Dios como ahí parado en la esquina, así como: ya vienes, vamos a hablar tú y yo. No, yo no lo veo de esa manera, hermano. Yo lo veo que Él me ve con ojos de misericordia, porque cuando yo entro a ese lugar, hermano, yo puedo pensar conforme a la palabra que estoy delante de un ser santo, y luego se me ven las manchas del pecado. No sé a usted si le pasa, pero a mí me pasa, hermano. Y no puedo impresionarle. Lo único que puedo hacer es decir: Señor, perdóname. Aquí estoy nuevamente en tu presencia. Y como Él es nuestro Padre, no es nuestro capataz, no es un faraón, lo que hace, hermano, es amarnos como Padre, y nos vuelve y nos restaura y nos limpia y nos viste y nos cambia y nos da del maná del cielo. Entonces llega el momento donde salimos de la puerta y los ojos ven de otra manera, como nuevos, porque hemos salido de la presencia del Señor. ¿Cuántos nuevos hay en esta mañana? Pero también hay consecuencias cuando se abandona el lugar secreto. Jueces capítulo 16 versículo 20. Jueces capítulo 16 versículo 20 dice: y se despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es Sansón, hermano. Sansón, hermano, tuvo una desconexión espiritual. Sansón, hermano, fíjate bien, fíjate cómo opera esto. Había sido ungido para ir y derrotar a los filisteos y traerle libertad al pueblo de Israel, y lo habían ungido. Pero él, hermano, se confió y no cultivó esa fuente.
No la cultivó y dijo: me es suficiente, me es suficiente. Y siguió haciendo lo que él estaba haciendo hasta que llegó el momento en el que él no se dio cuenta de que ya Dios se había apartado de él. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo me puse a meditar en este pasaje un poco. Muchas veces nosotros creemos que por estarnos desconectando con Dios nos puede venir algo dramático como para despertarnos. Y pudiera ser que no llegue algo dramático, puede ser que solo llegue un silencio. Y no hay cosa más terrible, hermano, que experimentar el silencio de Dios. Un silencio. Por eso ya no me ministra la música del grupo de alabanza. Por eso predique quien predique, se hable el texto que se hable, o está en el celular, o se está durmiendo, hay un silencio. Pregúntale a tu vecino, y si lo ves en el celular, dile: ese es un silencio, esa es una muestra de silencio. Voltea a ver a tu vecino, dile: ¿tienes silencio o Dios todavía habla? Habrá silencio en nuestra vida. La Biblia nos enseña también, hermano, de un personaje llamado Saúl. ¿Cuántos recuerdan a Saúl, el rey Saúl? Primer libro de Samuel, rápidamente. Yo con este voy terminando porque quiero tener este espacio, hermano, y que el Señor pueda ministrarnos. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7. Fíjate bien, hermano, lo que hizo un rey que Dios levantó. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué dice? No le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El versículo 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu ¿de qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella consulte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando llega la crisis y el cielo está cerrado? A este le llegó la crisis y buscó a Dios, pero había un silencio. Y buscó a los profetas, pero los profetas también Dios les dijo: cierren la boca. Y buscó por todos lados. Entonces él dice: voy a buscarme quien sí me pueda responder. Y este, hermano, no se metió al lugar secreto. Este se metió a un lugar oscuro, a un lugar de tinieblas, y fue a buscar a una adivina, a una bruja, a una hechicera, llámele como le llame. Eso, hermano, nos habla aún a nosotros. Este era un creyente, este no era un inconverso. Este es un increyente, un creyente, hermano, que cuando el cielo se le cierra, y luego busca en otro lugar. Y ahí, hermano, se empieza a notar la desconexión espiritual. ¿A quién buscamos cuando el cielo no responde? Es que yo ya oré y Dios no me responde. Es que yo ya oré, pero Dios no me responde. Bueno, hay que preguntar: ¿será que a lo mejor el Señor me tiene en un silencio porque solo vengo y le grito cada 15 días y vengo y oro como los hipócritas y quiero que el Señor me resuelva la vida? Pero Dios sabe que cuando te resuelve, y luego ya no nos aparecemos nuevamente a buscar de su presencia. Si está la iglesia todavía aquí conmigo. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene la crisis, hermano? ¿Cuántas veces hemos experimentado esa crisis, hermano? Y de repente nosotros venimos delante del Señor y como que no nos responde, y luego nos convertimos en expertos en hacer hasta cadenas de oración. De repente le entra un texto a la hermana Cintia: hermana Cintia, ¿puede orar por mí? Y Cintia dice: ¿quién eres? Este número ni lo tengo registrado. Soy yo, he estado con usted 15 años en la iglesia. ¿Cómo? Pero usted nunca ha orado. ¿Qué hacemos cuando el cielo se cierra, hermano? Y luego vamos y pedimos ayuda a los humanos, y luego vamos y pedimos ayuda. Y eso es cuando nos recargamos, hermano, en los trabajos, nos recargamos en los negocios, nos recargamos porque Jehová no es suficiente. Como Él no me responde, entonces yo voy a buscar mi propia solución. Y este va y busca a una adivina.
Este se mete a la misma boca del diablo, hermano. Por eso esas personas que andan todavía con eso del tarot y que de qué signo eres y que cuánta cosa, no les es necesario buscar la presencia de Dios, porque ellos se llenan con la presencia del enemigo. Por esa razón, hermano, mucha gente no busca a Dios en lo privado. Porque Dios, cuando vienes a su presencia, ahí no se hace lo que yo quiero, ahí se hace lo que Él manda, y solamente Él es el que tiene poder, hermano. Por eso a nosotros nos interesa que metamos nuestra vida, nuestra presencia, sacudamos ese lugar secreto y decir: Señor, quiero empezar a regresar al lugar secreto. Si está la iglesia todavía conmigo, quiero invitarlo a que se ponga de pie, hermano, en esta hora, rápidamente. Y el grupo de alabanza, si me apoya, yo quiero que usted medite, hermano. Todavía tenemos unos minutos. Por eso quise parar un poquito, porque quisiera que pudiéramos practicar esto, hermano. Si usted medita en los puntos que hemos hablado, los personajes que hemos mencionado, lo que es el fruto, pero también las consecuencias, no ocupa usted ni ocupo yo que alguien venga y me haga un análisis, hermano. Yo solo me puedo hacer un análisis. Yo solo puedo comenzar con una pequeña lista y decir, sinceramente decir: yo soy posiblemente ese hipócrita que solo va delante de Dios de vez en cuando o solo cuando hay crisis. Yo soy aquella persona que solamente aparento una piedad, pero es falsa piedad en lo público, porque en lo privado no cierro la puerta con Dios. Posiblemente nosotros somos ese Saúl, hermano, que no nos da hambre de Dios porque estamos tan llenos de las redes sociales, tan llenos, hermano, de este mundo, tan llenos de los deseos pecaminosos y carnales de esta carne, y por eso no tengo hambre de Dios. Por eso esa puerta está cerrada, está sellada, no la he abierto en mucho tiempo. Y me levanto a lo mejor y tengo problemas y tengo situaciones y me invaden los pensamientos contrarios, y voy por la vida caminando no anclado en la presencia de Dios, pero suelto, y soy muy vulnerable a los ataques del enemigo, a los pensamientos torcidos, a todos aquellos vicios habidos y por haber, y no tengo una vida espiritual porque no tengo una comunión con mi Padre. Y si es creyente, el creyente sabe que el Señor le está hablando y le dice: ven, y le dice: ven, entra, y le dice: ven, haz una pausa. Y Dios, hermano, siempre con sus cuerdas de amor nos quiere traer, porque Él nos ama tanto, hermano. Nos ama tanto que aún su propio Hijo nos dice: quieren vencer, hagan esto. Levántense cuando todos están dormidos. Acuéstate cuando ya todos se hayan quedado dormidos. Tú sigue orando, tú sigue metiéndote en la presencia del Señor. Esa es la vida de un creyente, hermano. Por eso quiero recordarle, como con una campana gigante aquí, hermano: este no es un club de entretenimiento. Usted no venga a buscar que le entretenga a alguien aquí, hermano. Este es el lugar equivocado para que usted y yo nos entretengamos. Aquí venimos, hermano, los que tenemos necesidad de meternos a un lugar secreto. Aquí no venimos, hermano, para ver quién es más perfecto. Ya sabemos quién es el perfecto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí viene ese pecador. Sí, pero también yo soy pecador. Aquí viene el injusto. Sí, pero también yo soy el injusto. Aquí viene, pues qué bueno que viene aquí, porque aquí es donde la presencia del Señor nos puede hablar, nos puede arropar. Qué bueno que viene, porque aquí cuando alguien se mete en el lugar secreto, le es fácil perdonarle los pecados a otro. Lejos de volarle la cabeza el haber pasado tiempo en lo secreto, sale y le dice: ¿sabes qué? Te perdono porque mi Padre me ha perdonado. ¿Quién soy yo para condenarte? Y te perdono también todas tus ofensas. Eso es el resultado en lo público de haber estado en lo secreto, hermano. ¿Sí me sigue la iglesia? Entonces yo quiero invitarlo a que nos rindamos delante de Dios, hermano, sin frases elocuentes, sin palabras rebuscadas. Que usted pueda levantar sus manos o arrodillarse ahí donde está y decir: Señor, aquí estoy, necesito entrar al lugar secreto. ¿Cuántos hijos de Dios pueden atreverse a hacer eso en esta mañana? Vamos, hermano, no me deje solo. Tome la postura que usted anhela delante de su Padre y medite en los ejemplos que hemos hablado.
Nadie debería de estar mirando a otro lado. Nadie debería de estar en el celular. Nadie debería de estar desconcentrado. Métase en la presencia del Señor en esta hora. Llore delante de Dios. Dígale: Señor, necesito esta presencia tuya. Necesito, Señor, pasar tiempo contigo. Necesito, Señor, invertir, Señor, de mi tiempo en tu presencia. Vamos, iglesia, orando, no bosteciando, no durmiéndose, no murmurando ahí unas palabras, sino orando. Abre tus labios, habla con tu Padre en esta preciosa mañana. Atrévete a abrir los labios. No mires a tu alrededor. Métete a ese lugar secreto y mira a tu Padre, porque tu Padre que está en lo secreto, Él ve lo que tú haces. Él ve si te quedas callado. Él ve si no te puedes concentrar. Él lo ve. Él lo ve. Por eso concéntrate. Concéntrate en que Dios vea lo que tú tienes aún en tu mente. Habla con Él. Gímele a Él. Derrama tu alma delante de Él en esta mañana. Padre, en esta hora te damos gracias porque estamos delante de ti. Hemos aprendido, Señor, de los frutos, pero también de las consecuencias. Ministra, Señor, a tu iglesia en esta mañana. Que el resultado, Señor, de esta palabra sea que todos tengamos, Señor, un lugar secreto donde poder refugiarnos en tu presencia, donde poder entrar delante de ti, Señor, con la confianza que tú nos das, sabiendo que en ti, Señor, tenemos, Padre, la respuesta a nuestras peticiones. Que tú curas las heridas, Señor, con el ungüento de tu Espíritu Santo. Que tú redireccionas nuestros caminos. Que tú vuelves a encaminar nuestros pasos hacia el lugar correcto. Que no importa lo que haya pasado atrás, importa lo que puede suceder en este día. Háblanos, Señor, al corazón de cada uno. Ministranos, Señor, de tal forma que el corazón, Padre Celestial, pueda ser escudriñado por tu precioso Espíritu Santo. Que podamos, Señor, ser traídos a convicción. Que necesitamos, Señor, reconocer nuestro pecado delante de ti. Que necesitamos, Señor, la justicia tuya antes de que venga el juicio, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice tu casa, bendice a tus hijos, bendice, Señor, a esta iglesia que hoy en este día nos consagramos para ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a traer vida a ese lugar secreto. Bendice, Señor, con tu preciosa presencia cada vez que nos presentemos delante de ti. Cada vez que lleguemos, Señor, al lugar secreto, ahí sea tu presencia ministrando a cada uno de tus hijos. Bendíceles, Padre, en esta preciosa mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermano?